La paz del Señor sea contigo y con tu casa. El Dios eterno, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en Él existe, nos ha permitido en su gracia y en su misericordia establecer tiempo para exponernos ante su palabra, tiempo para exponernos ante su revelación, y le damos gracias precisamente por lo que Él está haciendo. Él está limpiando un pueblo propio, dice la palabra, un pueblo propio celoso de buenas obras. Y damos gracias porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha permitido exponernos ante esta gracia, ante esta misericordia, ante esta revelación. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar el tema de la justificación, que es precisamente el cuarto acto de la salvación. Voy a hacer de nuevo un pequeño resumen acerca de lo que hemos estudiado hasta aquí, porque una gran mayoría no ha estado expuesto a esta serie de enseñanzas, y por lo general en la gran mayoría persiste la idea de que lo que hemos recibido de parte de Dios nos ha llegado como si fuera un paquete, un solo contenido. Nos estamos dando cuenta por las Sagradas Escrituras, y esa es la razón del por qué lo estamos presentando como actos de la salvación, porque Dios en su gracia, Dios en su misericordia, ha provisto acciones en beneficio del hombre, en beneficio de la mujer. De la misma forma como sucedió en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en esclavitud en Egipto, Dios necesitó de 10 plagas para libertar a su pueblo y sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. De igual manera hago esta referencia, de igual manera, para que nosotros entendamos que lo que Dios ha hecho en la salvación del hombre, en la salvación de la mujer, no es un único acto, no es una sola acción, varios actos que en la suma de todos ellos estableció el proceso de la salvación y de la vida eterna. El primer acto de Dios consistió precisamente en, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y el apóstol Juan también en su evangelio lo establece claramente. Dice: la palabra se hizo carne. La mayoría de nuestras Biblias lo hemos leído como el verbo se hizo carne. Este es el primer acto de la salvación. Dios habitó entre nosotros por intermedio de Jesús, su Hijo, fue manifestado a la humanidad, vivió entre nosotros con la misma condición adámica, la misma condición, la misma naturaleza, la misma esencia, la misma genética, pero la palabra establece sin pecado, para que al llegar a la cruz del Calvario, donde se realizan o se desarrollan el segundo y el tercer acto de la salvación, Jesús ocupó el lugar del hombre pecador. Jesús ocupó el lugar de la mujer pecadora. Decíamos nosotros en enseñanzas anteriores, el hombre es pecador no porque peca, el hombre es pecador porque nace bajo una condición pecaminosa. En Adán y en Eva todos estuvimos representados genética y espiritualmente. Por lo tanto, el hombre nace en una condición, nace en una esencia genética. Y el segundo acto consiste precisamente que en la cruz del Calvario Jesús cargó con la pena de muerte que pesaba sobre del hombre, que pesaba sobre de la mujer. El día que de él comiereis, de seguro moriréis. Esa condena de muerte, el apóstol Pablo en su epístola a los romanos la describe como un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Hubo una transferencia genética y espiritual
al cuerpo de Jesús. Este es el segundo acto. Él cargó con la pena de muerte. El tercer acto se da precisamente al final, a las 3 de la tarde de aquel día, cuando Jesús exclamó: consumado es. Es la declaración, y oiga bien cómo lo estamos presentando, la declaración de inocencia. El hombre, la mujer fueron declarados inocentes. El cuarto acto, que es el que nosotros vamos a estudiar en esta noche, tiene que ver con la justificación. Si usted lee en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, encontramos esta revelación: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La justificación se logra por la resurrección de Jesús. Ahora usted está viendo por qué estamos hablando de actos de la salvación, porque no fue todo un contenido que nos llega a nosotros, sino que fueron acciones de Dios que fueron desarrollándose, por medio del cual el hombre, por medio del cual la mujer recibe la misericordia y recibe el beneficio de la gracia de Dios. Así que el cuarto acto, que es el acto de la justificación, tiene que ver, o se desarrolla, más bien dicho, se desarrolla por intermedio de la resurrección de Jesús. Segundo y tercer acto se dan en la cruz, cuando Jesús está crucificado, pero cuando Él resucita es entonces cuando se desarrolla el cuarto acto, que es el de la justificación. Quiero decir antes, la declaratoria de inocencia y la justificación no la podemos confundir, no la debemos de confundir. Y le voy a explicar por qué. La declaratoria de inocencia es eso mismo, una declaración. Jesús declaró: consumado es. Recordemos de que Él había establecido: el Hijo del Hombre no ha venido a condenar. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Así de que en el momento cuando Él entrega el Espíritu a las 3 de la tarde, y Él declara: consumado es, la obra se consumó. El hombre ahora es declarado por Jesús, declarado inocente. La mujer es declarada inocente. Ahora, ¿en qué consiste la justificación? La justificación no es una declaratoria. Y aquí es donde estamos ya definiendo y compenetrándonos propiamente en estos procesos de la salvación. La justificación es la regeneración. Es una regeneración, es un acto de atribución de sustancia al hombre. Déjeme llevarlo a la epístola de Tito. La epístola de Tito dice precisamente en el capítulo 3, en el versículo 5, el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo establece esto. Dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la justificación? La justificación no es una declaratoria. Eso es la declaración de inocencia, pero no debemos de confundirla con la justificación. ¿Qué es entonces la justificación? La justificación es una atribución dada por el Espíritu de Dios, donde se regenera al hombre, donde se regenera a la mujer. Tiene que ver con sustancia, tiene que ver con genética inclusive. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Tiene que ver con sustancia, tiene que ver con genética, tiene que ver con el espíritu. Y hay algo bien importante con respecto a la justificación. El hombre, la mujer, es devuelto, por eso la palabra regeneración, es devuelto a la posición que tenía antes de haber incurrido en la desobediencia. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. ¿En qué consiste la justificación? La justificación consiste en regresar al hombre, consiste en regresar a la mujer
a la posición, a la condición que tenía antes de haber incurrido en la desobediencia. Es devuelto a la posición y a la condición original con la cual Dios había formado al hombre y había formado a la mujer. Pero hay algo más. Hay algo más. El apóstol declara en Romanos capítulo 3, quiero leer el versículo 22 hasta el versículo 26, dice: la justicia de Dios por la fe de Jesús, el Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para la manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Termina el verso 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Más adelante, en los capítulos posteriores, el apóstol establece no como el delito fue el don, sino que Dios en su gracia no solamente lo reintegró a su condición original, no solamente lo retornó a su posición original, sino que además lo colocó en un lugar de honra mayor que el que tenía anteriormente. Y esto es bien especial porque muchos no hemos entendido la justificación. Por eso quise hacer la aclaración, unos segundos atrás, porque una gran mayoría mira la justificación como una declaración de inocencia, y no es lo mismo. Ya el hombre fue declarado inocente en la cruz del Calvario cuando Jesús entregó el Espíritu. Pero ahora, cuando Jesús está resucitando de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo retener, dice la palabra, es entonces cuando por el Espíritu de Dios le atribuye al hombre una condición y una posición superior a la que tenía antes de haber incurrido en la desobediencia. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 8, porque esto es bien importante. Muchos de nosotros, muchos hombres y mujeres, no hemos entendido la justificación. Lo hemos visto como algo, como un término que se ha integrado al vocabulario cristiano o al vocabulario creyente, pero no nos dice mucho. Hoy vamos nosotros a darnos cuenta que la grandeza de la obra de la palabra de la cruz consiste en que el hombre no solamente es retornado al lugar, a la posición original que tenía y a la condición original que tenía, sino que es elevado en un honor todavía mucho mayor. Y se lo voy a probar por la Sagrada Escritura. Vaya a Libro de los Salmos, en el capítulo 8, voy a leer versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Leo, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es el diálogo del salmista David con el Señor, con Dios. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pues le has hecho, ponga nota, tome nota, pues le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y David, guiado por el Espíritu de Dios, establece algo bien importante que nos ayuda a entender en qué consiste el proceso de la justificación. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Si nosotros entonces lo fuéramos a graficar, diríamos que el hombre fue hecho, dice la palabra, un tanto menor que los ángeles. No está hablando de estatura, no está hablando de
¿qué digo?, de elementos físicos o de elementos materiales. Está hablando de una condición espiritual. Está hablando de una jerarquía inclusive espiritual. Le has hecho un tanto menor que los ángeles en autoridad, en posición, en dominio, en gobierno, en ejecutoria. Un tanto menor que los ángeles. Vamos al Nuevo Testamento ahora y vamos a buscar la epístola a los Hebreos en el capítulo 1 y leemos el versículo 14. Note lo que dice la palabra. No son todos espíritus administradores, hablando de los ángeles, porque ese es el contexto, hablando de los ángeles, no son todos espíritus administradores, ponga atención a lo siguiente, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿No son todos espíritus administradores los ángeles? ¿Enviados para qué? Para servicio. Enviados para servicio, para los que serán herederos de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo bien importante aquí. Espiritualmente hablando, el de menor jerarquía sirve al de mayor jerarquía. Eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. El de menor jerarquía sirve al de mayor jerarquía. ¿Qué nos está diciendo entonces el versículo 14 en cuanto a los ángeles? Que si ellos son servidores, porque esa es la palabra que estaba utilizando, si ellos son servidores de los que serán herederos de la salvación, quiere decir entonces que el heredero de la salvación está en una mayor posición que los ángeles. Vamos a resumir lo que se nos presenta en Salmo 8 y Hebreo capítulo 1. En el Antiguo Testamento se nos decía, le hiciste un tanto menor que los ángeles. Y decíamos bien que no está hablando de una condición física, no es en estatura, no es en elementos físicos o en elementos materiales. Está hablando en términos espirituales. Está hablando en términos de jerarquía, está hablando en términos de autoridad. Le hiciste un tanto menor que los ángeles. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, sucede algo contrario a lo que se establece en el capítulo 8 de los Salmos. Dice que los ángeles son servidores. Son servidores. Quiere decir entonces que los ángeles están por debajo de los que son, por supuesto, de los que son herederos de la salvación. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual podríamos decir antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Que los ángeles fueron degradados? No, no fueron degradados. Los ángeles estuvieron siempre en la misma posición, en la misma jerarquía. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Lo que sucedió es que cuando Jesús resucita de entre los muertos, la justificación hace que el hombre no ocupe necesariamente la misma jerarquía, sino que lo eleva por encima de la posición que tenía anteriormente. Esto es la justificación. La justificación consiste en devolver al hombre. Por eso leí Tito capítulo 3, porque nos está hablando de una regeneración. No es una declaratoria, es una constitución. El hombre es hecho de nuevo. La mujer es hecha de nuevo, pero hoy ubicado en una jerarquía mayor que la que tenía Adán y la que tenía Eva. Esto mismo se observa en lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Y quiero ir por unos minutos aquí a leer algunos versículos al capítulo 15 de Lucas, porque esto es bien importante. Esto es bien importante. ¿Qué significa que somos justificados? ¿Qué significa? Porque la justificación es prácticamente, déjeme decirle lo siguiente, la justificación es prácticamente el punto fundamental de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, que para muchos es locura, pero
potencia de Dios para los que se salvan, es precisamente el punto fundamental de la palabra de la cruz. Justificados quiere decir, hemos sido regenerados, hemos sido devueltos a una posición, a una condición, hemos retornado al punto que el hombre y la mujer tenían antes de haber incurrido en la desobediencia. Pero nos estamos dando cuenta por la misma palabra que no solamente era la misma posición, sino que fue elevado a una posición de mayor honra, de mayor jerarquía, de mayor virtud. Por eso es que el Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, cita en su epístola a los romanos y dice: no como el delito fue el don. Que a pesar de que por un delito entró el pecado, el Espíritu establece por muchos delitos vino la gracia, que estableciendo con ello precisamente esto de que el hombre justificado adquiere una posición de mayor virtud, una posición de mayor honra en Cristo Jesús. Vamos a Lucas capítulo 15. Quiero leer tan solamente versículo 22, versículo 23 y versículo 24. Esta es una parábola que una gran mayoría lo conoce. Versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Hasta allí me detengo. Este es el proceso de la declaración de inocencia. El hijo llega, en el versículo 21, el hijo llega y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo ha reconocido cuál fue su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque él sabía que aún los jornaleros vivían mejor que cualquier otro jornalero en otra provincia, en otra hacienda. Así de que él no está pretendiendo: Padre, perdóname, pequé, no lo vuelvo a hacer, elementos religiosos. No, él entiende: hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, cuando él declara, dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, poned anillo en su mano y zapatos en sus pies, está declarando: eres inocente, tu soberbia te llevó a eso, pero eres inocente, yo te declaro inocente. Ahora leamos el versículo 24 y aquí está la justificación. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está la justificación. ¿Ve usted la diferencia? La declaratoria de inocencia es eso mismo, una declaración. Pero la justificación es una transformación, es una regeneración, es una transformación de la persona. ¿Cómo concibió el padre al hijo? Había muerto, se había perdido, pero ahora ha revivido, pero ahora ha sido perdido. Yo te reintegro nuevamente a la posición que tenías antes. Y cualquiera podría decir: bueno, pero ¿dónde está el mayor logro? Porque hemos dicho precisamente que la justificación tiene que ver con una posición de mayor honra que la que tenía, de mayor virtud, de mayor honor que la que tenía anteriormente. Es bien importante esto. El Padre todavía está vivo. Y si el Padre lo está reintegrando a su condición de hijo, quiere decir entonces que el hijo va a volver a recibir una herencia cuando el padre fallezca. ¿Ve la diferencia? Esto es justificación. No es solamente una declaratoria. Ya el hombre fue declarado inocente, el tercer acto de la salvación. Ahora, cuarto acto,
de la salvación, el hombre es justificado. Tiene que ver con una regeneración, tiene que ver con una transformación y devolverlo a posición, a la condición. Y aún si eso fuera poco, elevarle el nivel, la jerarquía, el gobierno, la autoridad que tenía. Por eso cuando usted termina de leer la parábola del hijo pródigo, se da cuenta que el hijo mayor se enoja, se enfurece porque él entiende cuáles son los alcances de lo que el padre ha hecho. En términos reales, el hijo menor prácticamente se constituyó como el hijo mayor. Prácticamente se constituyó. ¿Por qué? Porque recibió 2 veces la herencia. Y esa era una de las características principales de todo hijo mayor. ¿Lo estamos entendiendo? ¿En qué consiste la justificación? Tiene que ver con una regeneración, tiene que ver con una transformación, tiene que ver con una posición atribuida, con un honor, con una virtud mucho más grande, mucho mayor. ¿Cuáles son los beneficios? Porque lo estamos viendo ya en términos reales. Creo que hemos entendido la definición de lo que es justificación, pero ¿qué para nosotros, los creyentes, en nuestro tiempo actual? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos de la justificación? Vamos a citar 3 beneficios, los 3 beneficios mayores que se obtienen con la justificación. El primer beneficio, y esto es bien importante, primer beneficio, ya no estamos sujetos a la autoridad de la muerte. Lo repito una vez más. Primer beneficio, ya no estamos sujetos a la autoridad de la muerte. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15. Vea lo que dice, voy a leer versículo 53 y versículo 54, énfasis en el 54. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahora vamos al 54 y pongamos mucha atención. Aquí está el primer beneficio. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Ya no estamos bajo la autoridad de la muerte. La muerte no tiene más autoridad sobre uno que ha sido justificado. La muerte no tiene más autoridad, no más jurisdicción sobre una que ha sido justificada. ¿Y esto cómo lo entendemos? Esto lo entendemos, es que la vida de un hombre que ha sido justificado no puede la muerte, repito, no puede la muerte tener jurisdicción sobre esa persona. Es Dios quien únicamente tiene autoridad sobre la vida de uno que ha sido justificado. Es Dios quien único tiene autoridad sobre la vida de una que ha sido justificada. Pueden haber atentados, sí, pueden haber atentados, como los hubo en Hechos de los Apóstoles, en contra de los apóstoles, los hubo, pero el Señor guardó hasta el tiempo que Él determinó en que habían de entregar la vida. No estamos bajo la autoridad de la muerte. En otro texto de la palabra, el apóstol también por el Espíritu de Dios establece que Jesús en la cruz le arrebató al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. La muerte no tiene jurisdicción sobre uno que ha sido justificado. La muerte no tiene jurisdicción sobre una que ha sido justificada.
Y esto, cuando un hombre de fe, cuando una mujer de fe tiene que partir de esta tierra, oiga bien, no es la muerte quien lo viene a buscar. No es la muerte, porque la muerte ya no tiene jurisdicción sobre uno que ha sido justificado. ¿Quién lo viene a buscar? A uno que parte de este mundo, de uno, por supuesto, hombre de fe o mujer de fe. ¿Quién? Son los ángeles. Son los ángeles. Por eso usted va a ver y va a notar una notable diferencia entre la partida de uno que conoce a Dios, me refiero a un hombre, una mujer de fe, y uno que no conoce a Dios. Hay una notable diferencia cuando parten de esta tierra. En algunos casos, y usted de seguro que ha visto ya algunos casos, la persona cuando está por partir, de momento pregunta, ¿quiénes son esa gente que está vestida de blanco? Y los que están alrededor no tienen este conocimiento y dicen, ya perdió la mente, perdió la conciencia, perdió la mente. No perdió la mente. Lo que sucede es que los ojos espirituales le fueron abiertos y ahora él puede ver el mundo espiritual que se está desarrollando en su entorno. No es que perdió la mente, es que puede ver lo que los demás no pueden ver. Pueden ver ángeles, pero uno que no es un hombre de fe, una que no es una mujer de fe, que no ha sido justificado, es la muerte quien lo busca. Y cuando se da ese proceso, lamentablemente muchos entran en unas agonías fuertes, terribles. ¿Por qué? Porque todavía no han conocido la palabra de la cruz. Lamentablemente, no la han conocido. A pesar de que pudieran haber estado dentro de una iglesia, a pesar de que fueron parte de alguna congregación, pero no conocieron realmente la palabra de la cruz. Primer beneficio, entonces, la muerte no tiene jurisdicción sobre un hombre justificado, sobre una mujer justificada. Y adicionalmente, llegará el momento a la venida de Cristo Jesús cuando los que ya hayan partido serán resucitados con el mismo cuerpo glorificado con el cual Jesús fue glorificado. ¿Por qué? Porque así lo establece la palabra, a la venida de Jesús. El apóstol Juan, cuando escribe su primera epístola, dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, porque todavía estamos viviendo en este cuerpo terreno. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Está hablando de la resurrección de los muertos, que en el libro de Apocalipsis se presenta como la primera resurrección. Los que fueron justificados, las que fueron justificadas. Por eso es bien importante que nosotros entendamos este tema, porque hoy no solamente podemos hablar, yo ya acepté a Cristo Jesús. Ya acepté a Cristo Jesús. ¿Cuánta gente no anda caminando por la calle? ¿Cuánta gente no se encuentra dentro de una congregación diciendo, yo ya acepté a Cristo Jesús, yo ya levanté mi mano y acepté a Cristo Jesús? ¿Es eso lo que la palabra nos establece? No es eso lo que la palabra nos establece. La palabra lo que nos establece es que seamos justificados. Seamos justificadas. No todo el que está dentro de una congregación es justificado. No todo el que está dentro de una iglesia es justificada. Y yo tengo que decirlo porque muchos tienen los ojos cerrados. Se están refugiando en un conocimiento que realmente no está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos nosotros procurar? Ser justificados. Ser justificada. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Primer beneficio, vamos al segundo beneficio. Segundo beneficio, y vamos a revisar la epístola
del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, epístola a los Efesios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia, por los justos, por las justas. No es la congregación local, que eso realmente debería de ser, pero como lo hemos dicho, no se da el caso. Los justificados por la iglesia, la justificada por la iglesia sea notificada ahora a los principados y a las potestades en los cielos. ¿Quiénes son estas potestades? ¿Quiénes son estos principados? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? La respuesta la tiene usted en el capítulo 6, versículo 12, que lo conocemos muy bien. Dice la palabra: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Y ahí está: principados, potestades, malicias, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Ahí está la respuesta. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados, a las potestades en los cielos. Está refiriendo que, y este es el segundo beneficio de la justificación, se está refiriendo de que quienes primero se enteran de quién es un justificado, de quienes primero se enteran de quién es una justificada, son los principados y las potestades de las tinieblas en los aires. Propuesto de otra manera, los principados y potestades, las malicias, las huestes espirituales de maldad, tienen un listado de quiénes son los justificados y de quiénes son las justificadas. Segundo beneficio. No es un acto aislado, no es un acto, me estoy refiriendo a la justificación, no es un acto aislado, no es un acto en privado, es un acto publicado a los principados y a las potestades, y ellos saben quiénes son los justificados, quiénes son las justificadas. Esto es grande, porque no es una vida religiosa, no es una vida de confesión de fe, sino que todo el reino de las tinieblas sabe quién es un justificado, quién es una justificada. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles que nos ayuda a entender esto precisamente. En el capítulo 19. En el capítulo 19 hay un relato que nos ayuda a entender esto mismo que estamos estableciendo. Vaya al versículo 14, estoy en el capítulo 19, vaya al versículo 14 y leo a continuación. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo, el espíritu malo dijo, ponga atención: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahí está bien claro. Los principados y las potestades, las malicias, las huestes espirituales de maldad saben quién es un justificado, saben quién es una justificada. No porque tengan un membrete o un tablerito que diga soy justificado, no porque tengan un letrero que diga soy justificada, no, es que ellos fueron notificados antes de quién era un justificado, de quién era una justificada,
Quienes primero conocen, saben quién es un justificado, son las tinieblas. Por eso Efesios capítulo 3, versículo 10 es bien importante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia, a los principados y a las potestades. Es el segundo beneficio de la justificación. Saben quién es un justificado y saben mantener límites y saben mantener un respeto y saben mantener una línea. ¿Por qué? Porque no se les es permitido acercarse, porque no se les es permitido contrariar a un justificado, a una justificada. ¿Se está dando cuenta lo glorioso que es este cuarto acto de la salvación, la justificación? Es hermoso. Vamos ahora a revisar un tercer beneficio de la justificación, y para ello vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero leer en el capítulo 1, voy a leer varios textos aquí, pero quiero introducir este tercer beneficio de la justificación con el capítulo 1 en el versículo 17. Versículo 17 dice: porque en Él, es a saber, en Jesús, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Él, en Jesús, se descubre que el justo vivirá por la fe, como está escrito, dice el versículo 17, el justo vivirá por la fe. Se descubre la fe de fe en fe. Tercer beneficio, la justificación le atribuye al justificado, le atribuye a la justificada, le atribuye fe para poder vivir sobre la tierra. La fe no es del hombre, la fe no es de la mujer. Aunque muchas personas se obstinan en decir de que hay una fe espiritual y que hay una fe material, identificando dos tipos de fe, tenemos que establecer en esta noche que la fe es una, y la fe la da Dios. Quien da fe es Dios. El hombre no puede producir fe, porque la fe no es del plano material. La fe no es del plano humano. El hombre no puede producir fe. Puede tener confianza por hacia alguna cosa, pero eso no es fe, porque la fe le pertenece a Dios. El hombre, la mujer, no pueden venir a Dios sin tener fe. Usted lo lee precisamente en el capítulo 11 de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios entonces? Es que Dios nos da fe para acercarnos a Él. La fe procede de Dios, y eso es lo que dice el capítulo 12, siempre de Romanos, capítulo 12, vea lo que dice en el versículo 3 y en el versículo 6. Voy a leer, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, ponga atención, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está bien claro. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y me traslado hasta el versículo 6. Y dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Quién es el que da fe? Dios.
El hombre no puede producir fe. Es más, yo tengo que decirle lo siguiente, porque muchos están pensando, justamente ahora mismo, muchos están pensando, bueno, pero es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo me está diciendo que nadie puede tener fe? Sí, y yo le puedo decir a usted, y usted lo puede certificar, por caso propio o por caso que usted ha visto. Una persona, un hombre, una mujer, puede meterse a leer toda la Biblia, y puede escuchar, como hay casos de que se ponen audífonos para escuchar la palabra hablada y duermen con ella, no van a desarrollar fe de esa manera. Pero si la palabra dice que la fe viene por el oír, pues yo voy a oír la palabra de Dios. Me voy a conectar a videos, me voy a conectar a radios para escuchar la palabra. Y de esa manera yo voy a tener fe. Y le voy a decir no, porque nos estamos acercando en arrogancia, nos estamos acercando en soberbia, creyendo que nosotros podemos manipular el evangelio, que nosotros podemos manipular a Dios. No. Dios es quien tiene misericordia. ¿No lo hemos leído en las Sagradas Escrituras? ¿No es acaso la misericordia de Dios la que nos escoge, la que nos elige? ¿No es la misericordia de Dios de la cual precisamente está escrita en Hechos de los Apóstoles? Y el Espíritu agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es obra de Dios, no es obra humana. Puede usted leer la Biblia completa, las versiones que usted quiera, la mejor versión, cómprela. Pero no vamos a obtener fe de esa manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene misericordia. Está escrito en la palabra. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas veces nosotros nos acercamos con arrogancia, con soberbia, con altivez, creyendo que podemos manipular a Dios. No opera de esa manera. Es Dios quien tiene misericordia. La fe le pertenece a Dios. La fe Dios la entrega. Este es el tercer beneficio de los justificados. Ahora usted puede saber, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué no tengo fe? La respuesta se te está dando en esta ocasión. Porque la fe es una atribución por el Espíritu de Dios al que ha sido justificado. Porque la fe es una atribución que le ha sido entregada a la que ha sido justificada. Usted mira en el Antiguo Testamento, porque la fe no le pertenece solamente al Nuevo Testamento. Usted mira en el Antiguo Testamento y mira, por ejemplo, a Esther, y mira, por ejemplo, el caso de Ruth, y mira, por ejemplo, el caso de la mujer que escondió a los 2 espías de Jericó, en Jericó, para que no los encontraran. Rahab, ese es el caso que se menciona en el libro de Josué. ¿Cómo actuaron de esa manera? Porque Dios depositó fe en ellos, porque Dios depositó fe en ellas. Tercer beneficio de la justificación es Dios atribuye al justificado, Dios atribuye a la justificada fe para poder vivir sobre la faz de la tierra. Por eso Gálatas, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, se dio por rescate, para que hoy yo pudiera vivir por fe. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no tenemos fe? Porque no hemos sido justificados, porque no hemos entendido el valor de la justificación. Para muchos
el término, la justificación, es tan solo un término más de los muchos de los cuales se habla dentro del Evangelio. Pero en realidad no sé qué significa, no sé cuál es el valor, cuál es el mérito. ¿Dónde estamos nosotros hoy en día? ¿Dónde estamos hoy en día? Tenemos beneficios de la justificación. ¿Dónde estamos hoy en día? Y yo tengo que decir y denunciar, hay muchos que están viviendo esforzándose ellos mismos. Hay muchas que están esforzándose ellas mismas. Me esfuerzo, cada día lo procuro, cada día hago determinación de esta vez sí, hoy un nuevo día, este día va a ser diferente. Y de nuevo, muchos no conocen la justificación, muchas no conocen la justificación. Se están esforzando por su propio mérito, por su propio valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto? No es esto. ¿Es esto otro entonces? Pues está bien, lo voy a hacer. Así es como están viviendo muchas personas. Muchos hombres y muchas mujeres están viviendo de esa manera. La justificación es una regeneración. Es la transformación. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Tiene que ver con regeneración. Tiene que ver con transformación. Y esto no por el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos. Esto es porque el Señor nos transformó, porque el Señor nos vivificó, porque el Señor hizo nuevas todas las cosas. ¿Dónde estamos hoy en día? Muchos están viviendo por esfuerzo propio. Muchas están viviendo por esfuerzo propio. Esto no puede seguir así. No puede seguir así. ¿Por qué? Porque al final de tus días, verás hacia atrás qué he logrado, qué he alcanzado. Y tendrás que responder, no he alcanzado nada, no he logrado nada. Todos los días una agonía, todos los días un esfuerzo, todos los días una evaluación. ¿Lo hice bien esta vez? ¿Qué me faltó? ¿Qué me falló? ¿Qué fue lo que debí haber hecho? Porque no han conocido la justificación, porque no han conocido en qué consiste la justificación, porque no hemos venido a la palabra de la cruz. En esta hora, el Espíritu de Dios te está llamando, y cualquiera puede decir, pero si yo tengo 20 y más años de estar en el Evangelio, ¿por qué me viene a decir a mí que yo venga a la palabra de la cruz? Eso es lo que precisamente te ha pasado, por eso no puedes pasar al siguiente nivel. Eso es precisamente lo que te ha detenido, porque siempre estás presentando tus credenciales, porque no has permitido que el Espíritu de Dios obre en tu vida, porque todo hay una justificación humana. Pero si yo ayuno, pero si yo oro, pero si yo hago vigilia, pero si yo pago mi diezmo, ¿qué más tengo que hacer? No se trata de acciones humanas. Se trata de venir a la palabra de la cruz, a la locura de la palabra de la cruz, y entender, no he reconocido tu palabra, no le he aceptado en mi vida, no estoy viviendo por tu palabra, me estoy realizando sí por una vida de congregación, por una vida de iglesia, pero no estoy realizándome por tu palabra.
mientras nosotros no vengamos a la cruz, a la palabra de la cruz, y no seamos nosotros los que propongamos las condiciones, sino aceptar las condiciones que Él ha establecido, hasta entonces podremos recibir la justificación por la resurrección de Jesús. El texto que leímos al principio decía, a los que creen, en Romanos, en el capítulo 3, a los que creen, a los que creen. No se trata de creer mentalmente, se trata de creer que lo que es absurdo e ilógico es lo que Dios va a utilizar para establecer salvación y justificación. Yo quiero orar por ti en este momento. Sé que hay muchas personas y que este video estará expuesto a muchas personas con vida de iglesia, muchas personas con vida de congregación, pero ausentes de la palabra de la cruz. Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, oro por hombres y por mujeres que tú has llamado, que tú has escogido, pero que no han encontrado el camino correcto, pero que no están caminando por el camino correcto, que están caminando por un evangelio de fórmulas, que están caminando por un evangelio de fórmulas, haz esto, haz aquí, haz allá, y no les ha funcionado. Padre, yo estoy orando en este momento por tantos hombres, por tantas mujeres, por tantos jóvenes, por tantas señoritas que tú has llamado, para que vengan, Señor, al conocimiento de la palabra de la cruz, lo que es locura, pero para los que se pierden, potencia de Dios, para los herederos de la salvación. Señor, en el nombre de Jesús, que sea tirada por tierra y puesta bajo la planta de tus pies la conducta en la cual muchos están viviendo, en el sentido de haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Señor, que sea derribada toda esa estructura religiosa que ha tenido atados a muchos hombres, que ha tenido atadas a muchas mujeres. Padre, que esta noche caiga esta estructura religiosa en el nombre de Jesús y puedan, Padre, esta misma noche puedan ser justificados para que estén exentos de la muerte, para que puedan caminar por medio de la fe en Cristo Jesús, para que, Señor, pueda ser establecida tu gracia, para que pueda ser establecida tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, así estoy orando, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo y con los tuyos. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.